Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra, Señor. Seas tú limpiando mis labios. Si hay algún pecado, Señor, en este siervo, pido perdón. Límpiame. Limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca. Limpia mi corazón. Hazme digno de compartir tu palabra y que tu palabra llegue a esos corazones necesitados, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Cartas abiertas, cartas leídas. 2 Corintios 3, 1, 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estimados oyentes, cuando recibimos una carta, un paquete con envío certificado, significa que nos están enviando algo muy importante y que el remitente quiere asegurarse que sea recibido por la persona a quien va dirigido. Según una mayoría de estudiosos bíblicos, la persona que entregó la carta a los romanos en la mano de los líderes de la iglesia en Roma fue una dama, una niña, una diaconisa llamada Febe. Con el tiempo hemos entendido que esta carta es invaluable. Es una obra maestra doctrinal sobre la justicia divina. Entre sus principales temas encontramos la razón por la cual la humanidad está perdida en el pecado. Prosigue con una explicación sobre el único camino de fe que puede salvarnos por medio del Señor Jesús. Y termina con una sección práctica donde el apóstol habla al corazón del creyente y lo desafía a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Volviendo a la mensajera, Febe, su nombre significa brillante y radiante. Y se trataba de una habitante de Cencrea, una pequeña aldea portuaria al este de Corinto, donde el apóstol Pablo había hecho una carta, donde el apóstol Pablo había hecho una corta parada en su tercer viaje misionero. De hecho, Pablo escribe en la carta unas pequeñas pero poderosas palabras de agradecimiento sobre la hermana Febe. Dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesario, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Romanos 16, 1, 2. De alguna forma, todos podemos servir como recomendados y así nos hemos convertido en mensajeros espirituales. Somos cartas abiertas dirigidas
a quien desee escuchar y leer el mensaje de salvación como contenido principal, según de Corintios 3, 2, 4. Al igual que Febe, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a quienes aún no lo han escuchado y ser de edificación para quienes, habiendo oído, quieren crecer en su fe. Sirvamos a Dios compartiendo el testimonio personal, mi testimonio, el suyo, compartiendo la vida cristiana y su palabra con los demás. La generación milenial no ha vivido ni sabe lo que fue la época de las cartas, pero te cuento que era emocionante ver llegar al cartero y recibir noticias de lejos, de personas que tal vez hacía mucho que no veías o que estaban de viaje y enviaban tarjetas postales escritas a mano de los lugares que estaban visitando. Muchos coleccionaban estampillas despegándolas del sobre utilizando vapor. Había algunos sellos muy hermosos y algunos pudieron juntar y coleccionar sellos o estampillas de varios países. La historia de las cartas es interesante. Cada 9 de octubre se celebra internacionalmente el Día Mundial del Correo, conmemorando su fundación en el año 1874. La comunicación por escrito se remonta a los inicios de la escritura, pero el sistema postal formal surgió mucho más tarde. Ya los faraones enviaban mensajes utilizando jeroglíficos. En la tradición babilónica existen cartas fechadas en el año 1800 a.C. Los grecorromanos escribían mensajes sobre papiros con tinta roja, que luego enrollaban y ataban con cordones para que no fuesen leídos por nadie, excepto por el destinatario. En la Edad Media, muchas veces se utilizaban palomas mensajeras para enviar mensajes. En España, las primeras referencias a algún servicio postal son de 1213. En los Estados Unidos, el servicio de correos aparece en 1639. Los sistemas postales modernos siguieron creciendo con la aparición del ferrocarril, los aviones y otros medios de transporte. Hoy en día, con los enormes avances de la tecnología, podemos estar comunicados al instante. Estamos a un abrir y cerrar de ojos de un mensaje por WhatsApp o de un correo electrónico. Podemos estar de vacaciones en hermosos lugares y compartir ya no una postal, sino una foto nuestra, un video en vivo desde donde estemos con nuestros amigos y familiares. Ya casi no hay sobres ni estampillas. Por eso tal vez nos cuesta pensar al interpretar este versículo. Pero el apóstol Pablo nos compara con cartas abiertas que todos puedan leer. ¿Cómo debería ser lo que está escrito en esas cartas abiertas? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Así es como deben ser los cristianos, o debemos ser los cristianos, como tú y yo, dignos y leales representantes del Rey del Cielo, de quien somos hijos, somos sus cartas abiertas. Efesios 5:8.
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 1 Corintios 14, 24, 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando solicitamos un empleo, también nos preguntan dónde hemos trabajado, nuestras actitudes, y nos piden referencias personales o tener una carta de recomendación de una persona que certifique que nos conoce, que somos honrados y que somos competentes para el trabajo. En ocasiones habrá quien trate de engañar y no testifique la verdad o presente cartas falsas. En Tito 2, 7 y 8, la palabra de Dios nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La invitación del apóstol Pablo es a que seamos ejemplo, íntegros, no dando mal ejemplo a las personas que están en nuestro derredor. El vecino, el de la tienda, el taxista, el conductor del transporte que nos conoce, los compañeros de trabajo, nuestro jefe. En el primer versículo de nuestro pasaje, en 2 Corintios 3, leemos: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Una persona podía hacerse pasar, óigame bien, una persona podía hacerse pasar por profeta o apóstol. Podía viajar de ciudad en ciudad y engañar o decir falsedades fácilmente. Podía llegar mintiendo y decir: hermanitos, ¿cómo están? Dios los bendiga. El apóstol Pablo o tal iglesia me envió, así que ustedes deben apoyarme y darme sustento por un tiempo. Por ello, en tiempos de las primeras iglesias, era común que las personas enviadas a una congregación presentaran una carta que explicara quién los había enviado y cuál era el propósito de la visita. El propósito del apóstol Pablo ha sido la proclamación del evangelio y nunca buscó su propia gloria o su propio beneficio. Los cristianos de la iglesia de Corintio lo conocen personalmente y de sobra, debido a que ya había estado con ellos en su visita anterior a Corinto. En el versículo 2 del pasaje leemos: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo tiene una carta de recomendación, pero no está escrita en papel. Es una carta de recomendación viva.
Los cristianos en Corinto y todos los grupos de cristianos que estaban en los diferentes lugares que visitó en sus viajes, las vidas cambiadas por el Evangelio de Cristo eran sus cartas de recomendación. En el versículo 3 del pasaje dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cristo es el autor de las cartas y el instrumento de escritura ha sido el apóstol Pablo. El Espíritu Santo ha sido la tinta con que Cristo grabó en nuestros corazones la palabra de Dios. Hermanos, somos cartas de Cristo puestas para testimonio a todas las personas que nos rodean. Oremos para que nuestro testimonio sea verdadero para la gloria de Dios. En los versículos 4 y 5 del pasaje leemos: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Al leer en la Biblia acerca de los viajes del apóstol Pablo, de sus experiencias al proclamar el Evangelio mientras viajaba, es ver que él lo hacía por determinación, que solo podía surgir de su convicción, de su certeza que el mensaje que estaba proclamando era la fuente de vida para todos los que quisieran escuchar y creer. Hermanos, amigos, sabemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra fe en Cristo la que transforma nuestras vidas. Al tener la mente de Cristo, debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. Debemos cuidarnos, debemos cuidar mucho nuestro testimonio y tener presente que debemos ser prudentes en todas nuestras actividades y sobre todo en nuestra manera de hablar o expresarnos de los demás. En el versículo 6 del pasaje dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol nos confirma que la competencia, el saber transmitir el mensaje del Evangelio, no está en nosotros, proviene de Dios. Él es el que nos da las palabras que debemos hablar. La confianza de Pablo no es confianza en sí mismo, sino más bien confianza en el Dios a quien sirve y quien lo capacita para la tarea a la que ha sido llamado. El apóstol Pablo contrasta la ley escrita, la ley de Moisés, la Torá, con el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a la obediencia del espíritu de la letra. La ley escrita es externa a la persona y está estrictamente prescrita, ordenada, cuyo fin es el Mesías, el Cristo, quien cumplió la ley y nos condujo a un camino nuevo y vivo. La ley mosaica requiere un estudio e interpretación correcta para determinar cómo se aplica en cada circunstancia. Es imposible de cumplir. Nuestra naturaleza humana tiende al pecado y la ley, al ser rígida e inflexible, nos condena a muerte. Romanos 7, 23, 25. El Espíritu, en cambio, habita dentro de nosotros, guiándonos con sabiduría a través de todas las infinitas decisiones que la vida nos exige tomar. Procedente de Dios, en nombre de Cristo, es confiable y se adapta a todas las circunstancias, y mientras nos conduce a través del camino de la vida,
lleno de baches y traiciones que amenazan con deshacernos, el Espíritu Santo alumbra nuestra vida y nos da la seguridad de nuestra salvación en Cristo. En el Evangelio de Mateo 5:16, el Señor Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, queridos oyentes, somos cartas de Cristo abiertas al mundo. Estemos puestos para dar testimonio del amor y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Datos y consejos claves de la frase bíblica: nuestras cartas sois vosotros escritas. Somos cartas vivas que representan a Cristo en el mundo. El Espíritu Santo escribe nuestras vidas como cartas. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben reflejar la presencia del Espíritu. Nuestras vidas están expuestas al escrutinio del mundo. Representamos a Cristo con precisión, viviendo vidas santas, compasivas y amorosas. El Espíritu graba la ley de Dios en nuestros corazones. Las cartas escritas por el Espíritu traen salvación y vida. Tenemos la responsabilidad de vivir como representante de Cristo. Nuestras vidas son transformadas para quienes las reciben. Nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. Somos cartas escritas por el Espíritu, leídas por el mundo. El nuevo pacto se basa en la transformación interior, no en reglas escritas. Dependemos completamente de Cristo para nuestra competencia. Somos embajadores de Dios proclamando el Evangelio. Nuestro testimonio atrae a otros a Cristo. La carta escrita en nuestros corazones es evidencia de la presencia de Cristo. El Espíritu Santo da vida y poder a los cristianos. La dependencia de Dios nos libera de la presión de impresionar a los demás. Vivimos una vida auténtica que refleja la obra de Cristo en nosotros. Las cartas escritas por el Espíritu son distintas de las cartas de la ley que condenaban. Estimados oyentes, al igual que los corintios, para nuestro tiempo es importante tener presente que las personas siempre están atentas y en perpetua observación de nuestras acciones o de nuestras omisiones, de cómo reaccionamos ante situaciones específicas, porque somos los portadores del mensaje de salvación. Varones de Dios en Palo Gordo, somos los portadores del mensaje de salvación. En La Modelo, en Chimitá, en cualquier parte, en el trabajo, en la calle. La misión de la iglesia es presentar el reino de Jesucristo, darlo a conocer a toda criatura. Esto sin importar el lugar donde Dios te ubique, me ubique, nos ubique. El Salvador, estimados oyentes, es el país más pequeño del continente latinoamericano, el país del Salvador, pero también es el país con más habitantes por kilómetro cuadrado. Por consiguiente, también es el país con más evangélicos por kilómetro cuadrado a nivel del continente. Y esto nos plantea una situación que nos obliga a pensar en el anhelo que Pablo expresa
pues siendo una minoría, su anhelo era que el evangelio fluyera de tal manera que trascendiera de minoría a mayoría, pero no por un deseo numérico, sino por un efecto transformador en el individuo frente a las altas cifras de evangélicos en el país. Pero es válido cuestionarnos si somos cartas leídas cuando las personas nos miran, nos escuchan. Ellos será que encuentran la vida de Cristo en nuestras vidas. El hermano Cupertino lleva 11 años predicando en Palo Gordo. ¿Será que no es una carta ya completamente abierta? ¿Quién no conoce a este varón? En la actualidad nos encontramos con una multigeneración evangélica, una cuarta generación de cristianos evangélicos. Y no se trata solo de tener o poseer como candidatos a un número considerable de enviados. Más bien, se hace necesario que en cada generación se levanten personas encargadas de transmitir el poder del mensaje de la fe sin adulterarlo o diluirlo, aún en tiempos donde parece que no importa hacer una carta borrosa o ilegible. El cristiano debe mejorar su testimonio público, privado y mediático. No es posible que estemos publicando pornografía o chistes de doble sentido y al mismo tiempo mensajes con contenido cristiano. El llamado que el apóstol Pablo nos hace es un recordatorio que somos cartas leídas. El ministerio pastoral puede tener distintas maneras de verse. Entre ellas puede tener una connotación pública, trabajando en artistas seculares, o tener una estructura congregacional muy bien desarrollada, sin importar una ni otra. La revelación es que no pierda su esencia de corazón, de pastor, de pastora. Esta esencia hace que se tenga una definición de estar cercano a sus ovejas según sus necesidades. Les aconseje, les exhorta, le invita a superar su vida en fe. El rol del pastor nunca cambia sin importar el entorno de acción. ¿Será que sí? ¿Será que el pastor ya no vive en su casa quinta y anda en su burbuja de 100 millones de pesos y ya no se quiere ni mojar los pies con el agua? ¿Será? Estamos en la mira. Las personas nos observan. Somos llamados a hacer luz en medio de tinieblas, a ser sal de la tierra. Esforcémonos por mantener un buen testimonio. Esto implica perseverancia, esfuerzo, superarnos a nosotros mismos, a veces morir al yo, pero debemos hacerlo por nuestro propio bien, pero también para evitar que otras personas se desilusionen, se alejen, pierdan o nunca lleguen a transitar los caminos de Dios. No hagamos de este tiempo un espacio en el que exista muy poca responsabilidad en este punto. ¿Qué pasaría si todos los cristianos decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Es importante establecer qué nivel de testimonio tengo versus qué nivel de testimonio debo tener. No nos rindamos en la búsqueda de mantener la fe. No retrocedamos ante las presiones. Crucifiquemos las pasiones, sigamos las instrucciones bíblicas, alejémonos de los excesos, no demos paso a la idolatría.
Mejor aún, mantengámonos viva la esperanza que el esfuerzo de hoy será el resultado del mañana para esta tierra, para esta hermosa tierra y para la eternidad. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, mi amo. Gracias, mi Creador, por darme permiso de compartir tu palabra. La parte importante queda en ti, Señor. Tú permitirás que esta palabra llegue donde tenga que llegar. Y gracias por hablarme también a mí. Gracias. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.